¿Cómo puedes reducir el riesgo de sufrir un derrame cerebral? ¿Cuál es el tratamiento, los síntomas y más hoy en Tu Salud, Tu Familia? ¿Cómo saber si está padeciendo de un derrame cerebral y cómo se puede prevenir? Se los explico en Salud en la Comunidad. Y había estado en los hospitales y yo no me acuerdo de nada, ni me acuerdo cuando me lo dijeron, ni me acuerdo qué pasó, ni nada, sino que estuve en unos hospitales y de allá me sacaron porque no comía nada. Hola, soy la doctora Giovanna Contreras desde Nueva York, Mount Sinai Hospital. Soy la directora de falla cardíaca avanzada en Mount Sinai. Hola, demos de inicio ahorita mismo a Tu Salud, Tu Familia. Yo soy el doctor Fabián. Hoy vamos a hablar de un derrame cerebral, que es más común de lo que usted se imagina. Muchas personas pueden estar en riesgo de un derrame cerebral y no saberlo. Un derrame cerebral ocurre cuando el flujo al cerebro se interrumpe. Pocos minutos después de que esta sangre no está llegando al cerebro, las células del cerebro empiezan a morir. Ahora, lo interesante es que depende en dónde se interrumpa el flujo sanguíneo cuando no haya sangre en el cerebro, a pesar de que se muere ese tejido, es donde empezamos a ver problemas y los signos y síntomas asociados. Por ejemplo, si vemos a una parte lateral del cerebro y la parte superior, podemos ver cambio del habla. Si ese mismo sangrado es la parte inferior, podemos ver problemas de caminar y del lenguaje, e incluso entender lo que nos están diciendo. Por eso es que un derrame cerebral es tan peligroso, porque no sabemos en dónde es el problema de la sangre. En este show vamos a hablar de todo lo asociado con un derrame cerebral. Vamos a hablar con expertos, entrevistas con pacientes, mitos y realidades y, obvio, mucho más para ustedes. Ahora, démosle la bienvenida a la doctora Audrey en su segmento de Salud en la Comunidad. Gracias, doctor Fabián. Cada año, aproximadamente 795,000 estadounidenses sufren un nuevo o recurrente derrame cerebral. Esto significa que en promedio un derrame cerebral se produce cada 40 segundos. Existen dos tipos principales de derrame cerebral: el isquémico, hemorrágico o isquémico transitorio. Un derrame cerebral isquémico ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea un vaso sanguíneo vital para el cerebro. Las causas más comunes de un derrame cerebral isquémico es la acumulación gradual de colesterol o grasa en los vasos sanguíneos de la cabeza y del cuello, también conocido como trombosis, y coágulos de sangre en el corazón, también conocidos como embolia. El derrame cerebral hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe. Cuando la arteria sangra dentro del cerebro, aumenta la presión del cráneo, causando inflamación del tejido cerebral y daño a las células del cerebro. Cuando los vasos sanguíneos en el cerebro estallan, se llama una hemorragia intracerebral, cuando el sangrado se produce en el espacio entre el cerebro y las membranas que recubren el cerebro. Esto se llama hemorragia subaracnoidea. Los síntomas similares a un derrame cerebral también pueden ocurrir cuando el flujo sanguíneo de una parte del cerebro se detiene por un corto periodo de tiempo, lo que se llama como un ataque isquémico transitorio. Estos síntomas pueden durar menos de 24 horas antes de desaparecer. Estos ataques o mini derrames cerebrales no causan daño cerebral permanente, pero son una advertencia de que un derrame cerebral podría ocurrir en el futuro. Cuando se produce un derrame cerebral, un individuo puede experimentar dificultades repentinas con funciones comunes. Los síntomas más comunes de un derrame cerebral incluyen
confusión o dificultad para la comprensión, dificultad para hablar, mareos o problemas de equilibrio o de coordinación, pérdida de conciencia, problemas con movimientos o al caminar, convulsiones, dolores de cabeza severos sin ninguna otra causa conocida, problemas de visión como ceguera o pérdida de la visión en uno o ambos ojos, debilidad o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Otras señales menos comunes de un derrame cerebral son náusea repentina, vómito o fiebre no causada por una enfermedad viral y pérdida breve o cambio de conciencia, tales como desmayos, confusión, convulsiones o estado de coma. El cerebro humano tiene diferentes áreas que controlan cómo el cuerpo se mueve y se siente. Cuando un ataque o derrame cerebral daña cierta parte del cerebro, es posible que esa parte no funcione tan bien como lo hacía anteriormente. Esto causa dificultad al caminar, hablar, ver o sentir. Podrían aparecer problemas relacionados con los cuidados personales, como bañarse, vestirse, comer, tragar, expresarse. La memoria también se ve afectada, las emociones y el reconocimiento de entornos con los que se solía estar familiarizado. El determinar correctamente la causa principal y la ubicación del derrame determinará el tipo de tratamiento. El mejoramiento de la tecnología médica ha incrementado bastante la habilidad de diagnosticar con precisión los derrames cerebrales y evaluar el daño al cerebro. Sin embargo, no siempre es sencillo reconocer pequeños derrames cerebrales porque el paciente y familia atribuyen los síntomas a cambios debido a la edad o porque se confunden con síntomas de otras enfermedades neurológicas. Según los CDC, aproximadamente un 40% de las muertes por derrames cerebrales se producen en hombres y un 60% en mujeres. Entre los estadounidenses de origen mexicano de 20 años en adelante, el 2% de los hombres y el 2.7% de las mujeres han sufrido un derrame cerebral. Recuerde que puede disminuir su riesgo de tener un derrame cerebral al tomarse su medicamento para la presión, mantener sus niveles de colesterol bajos y dejar de fumar, entre otras. Si necesita más información o realizarse un chequeo médico, no duden en llamarnos al teléfono que está en pantalla. Soy la doctora Audrey y los espero aquí la próxima semana en Salud de la Comunidad. ¿Sabías que el derrame cerebral es la quinta causa principal de muerte en los Estados Unidos? Primero que todo, quiero darle las gracias infinitas a la hermana Ana María por conectarse con nosotros desde España y contar su historia. Hermana Ana María, bienvenida al programa de Tu Salud, Tu Familia aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra? Yo me encuentro bien, en lo que cabe bien. Hermana Ana María, sabemos que lo que pasó fue muy complicado, la diagnosticaron con un derrame cerebral. ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Qué síntomas tenía usted? Cuéntenos un poco sobre los síntomas. Los síntomas fue que yo bajando de una iglesia, unas escaleras, fui como volando a saludar los señores que iban a entrar en esa iglesia, y yo al bajar volé 2 veces pero como del suelo así bastante alto, como que volé 2 veces, y ya la segunda vez no me pasaba nada y estaba como bien. Tanto es así y dije, me voy a casa yo sin que ellos vengan. Y dijo, no, bueno, vamos nosotros dos. Era una pareja lo más buena, ya mayores.
La una era médico y la otra no sé, el otro no sé qué era. En todo caso me trajeron hasta la puerta de casa, me dijeron eso. Y estuve yo, y no bien, pero sí bien, y hacía las cosas que tenía que hacer y todo. Y cuando me di cuenta, estaba enferma y había estado en los hospitales y yo no me acuerdo de nada, ni me acuerdo cuando me lo dijeron, ni me acuerdo qué pasó, ni nada, sino que estuve en unos hospitales y de allá me sacaron porque no comía nada. Y desde no come nada, mejor la llevamos a casa. Y me trajeron aquí y aquí estuve tiempo, pero sin hablar, sin nada. Y entonces me llevaron a Vigil, que es otro, hay 4 o 5 hospitales iguales, y allí estuve un mes y 20 días. Y allá enseguida me vieron que yo tenía que comer sin sal. Yo otra vez a comer sin sal. Y un mes y medio estuve y ya empezaba a hablar, empezaba a decir algunas cosas. Y así cada día estuve en mes y unos, no sé, si 20 días o así. Y ya me vine a casa. Y el habla ya, así como ahora, que quiero decir algo y no lo digo, pues así debía ser entonces. Pero en todo caso me vine a la casa y les dije, yo no quiero estar más en el hospital. Y ya, de ahí me vine a la casa y aquí estoy desde entonces, que he salido y que ya hablo y que ya puedo decir mis cosas, pero me parece que lo que me cuesta mucho es escribir, como con la izquierda, porque en la izquierda me quedó bien, pero la derecha no. Y todo lo como con la izquierda y estoy así en la casa, pues de esa manera, que tendría que hacer algo y no lo hago, pero por eso, porque no puedo, me caigo, y me he caído ya 3 veces, y cuando me he caído porque llevaba algo ¿cómo se llama? En el caminador. En caminador. Y llevaba en el caminador y se me caía todo, y la cama, pues tenía que dormir yo sola, todo con barrotes duermo, porque me van a vestir y todo después, que yo les ayudo también, porque yo sí puedo, algo hacer con mis manos, pero no me dejan hacer nada, y así he estado todo el tiempo. Hermana Ana María, pero usted ha sido muy valiente, muy fuerte después de un derrame. Sabemos que se está recuperando poco a poco, es de mucha paciencia, pero ya está recuperando el habla, sí, me poco estoy a poco recuperarse. Sobre todo en el habla, aunque claro, no suelo retener. Leo y no retengo, y me acuerdo bien de las cosas y de mi casa, y de antes de venir al convento, y todos los años que he estado por allá,
eso lo recuerdo perfectamente. Sí, se ve bien, es una recuperación lenta, sabemos que es un proceso de paciencia, pero usted ha sido muy valiente, hermana. ¿Por qué no cerramos esta conversación con un mensaje suyo? Envíenos un mensaje a todos quienes la están viendo, un mensaje para las personas que tal vez están tristes, deprimidas, que han pasado también por una situación difícil como usted, pero sabemos que se puede con fortaleza salir adelante. Así que, hermana, envíenos un mensaje para cerrar esta linda conversación. Ya lo voy a hacer. Y el mensaje es que yo creo que ha sido un beneficio muy grande que el Señor le ha hecho, que a pesar de que está así, de que no puede trabajar, de que no puede hacer nada, pero da aliento, puedo dar aliento a los que no tienen lo que tengo yo. Hermana Ana María, desde España, la abrazamos fuertemente, le mandamos un saludo enorme, un cariñoso, de verdad, saludo de recuperación, de fortaleza. Bueno, gracias por abrir su corazón, por contar su historia, hermana. Y esperamos que algún día nos pueda visitar. Esperamos que algún día pueda venir a visitar. Ay, qué linda que eres. Mira, gracias, hermana. Aquí tengo a tu hermana. Muchas gracias, hermana. Que tenga un bonito día. Lo mismo. Tenemos aquí el gran placer de tener a la doctora Johanna Contreras, que es cardióloga especialista en la Universidad de Mount Sinai en Nueva York. Así que, doctora Contreras, gracias por estar aquí en el programa el día de hoy. No, muy contenta de estar acá y gracias por la invitación. Doctora Contreras, un problema cerebral es asociado, hay veces, con problemas de la presión alta. Se revientan esas arterias en el cerebro y es un gran problema. ¿Qué es lo que usted ve más frecuentemente que se hubiera podido evitar que no se hizo a tiempo? Importante saber que el ataque o derrame cerebral hay varias formas, ¿no? Hay tres formas principales: es el isquémico o embólico, una arteria se está cerrando o hay un coágulo sanguíneo que viaja a la arteria y produce el infarto del cerebro, ¿ok? Y el otro es el derrame, que el derrame es el sangrado en el cerebro. El infarto de isquémico o embólico sucede en pacientes, especialmente pacientes con hipertensión descontrolada, en pacientes con fibrilación auricular, arritmia del corazón, que el corazón está pompeando la sangre normalmente. Pacientes que hayan tenido infartos pueden estar a riesgo de tener accidentes cerebrovasculares. Pacientes con problemas de coagulación, paciente que tiene sangre hipercoagulable, que produce coágulos sanguíneos muy fácilmente, a veces pueden ser genéticos o autoinmunes o con cáncer, pueden producir coágulos sanguíneos que viajan al cerebro y pueden producir el bloqueo de la arteria. En esos casos es importante obviamente que el paciente conozca los factores de riesgo por eso es que es importante manejar los factores de riesgo como la hipertensión, porque si manejamos la presión, manejamos la coagulación, podemos prevenir el accidente cerebrovascular. En esos pacientes es importante eso y eso es lo que pasa, y muchas veces lo que pasa, si eso pasa agudamente, el paciente se debe ver lo más rápido posible, porque si yo puedo ir y disolver ese coágulo y abrir la arteria, no se produce ningún infarto en el cerebro, o se protege el cerebro. Muchas veces el problema es que el paciente tiene los síntomas, se espera y nunca va. El segundo caso, que es el caso del derrame cerebral, puede pasar por muchas maneras. En pacientes, por ejemplo, que están tomando drogas de anticoagulación o antiplaquetarios, como la coumadina o los Eliquis y medicinas de coagulación, si ellos se pegan en la cabeza, se caen, están esquiando y se pegan en la cabeza, un golpe severo en la cabeza, es un paciente que debe venir a urgencia porque puede sangrar rápidamente. Muchas veces en pacientes, por ejemplo, de edad mayor, ellos se caen, se pegan un poquito, se les olvida, se pararon y el sangrado puede ser lento y causar un derrame o un hematoma subdural, y muchas veces el paciente empieza a actuar como extraño y la gente no sabe qué está pasando y muchas veces fue consecuencia de esa caída. En ese caso es importante que vengan al hospital porque obviamente hay que hablar con el neurocirujano y muchas veces tenemos que drenar esa sangre y es una operación obviamente severa, drenar esa sangre
y obviamente mantener al paciente con la presión controlada por un tiempo para ver si se puede recuperar el cerebro. Por entre más rápido se pueda intervenir, más rápido se puede prevenir la recuperación del cerebro y más rápido se puede recuperar. ¿Qué son los avances, doctora, que estábamos esperando ver en estos tratamientos? ¿Cuál es la esperanza que hay para si una persona o tuvo o puede tener, cómo se puede manejar ahora ya gracias al avance de la ciencia? Pues varias cosas. Nosotros hoy en día estamos haciendo estudios clínicos en pacientes con enfermedad aterosclerótica. Son pacientes que tienen placas de colesterol, pacientes que tienen colesterol bien alto, pacientes con historia familiar de aneurismas o con historia familiar de colesterol alto, o pacientes que tienen desórdenes genéticos hereditarios de colesterol alto. En esos pacientes sabemos que aparte de tener el factor genético y tener el factor de riesgo, obviamente hay que controlar los factores de riesgo que hablamos del ejercicio, de la dieta, de la obesidad, pero hay que ver que también tiene un componente de inflamación. Nosotros hoy en día estamos mirando muy bien el rol de la inflamación en estos pacientes y estamos investigando nuevos anticuerpos monoclonales y drogas antiinflamatorias que pueden disminuir la inflamación en estos pacientes, y estamos viendo que hay una regresión de las placas de colesterol, y si lo podemos actuar tempranamente en el paciente, podemos prevenir la inflamación, prevenir el bloqueo, prevenir que la placa crezca y prevenir que se haga trombos. Eso es lo que estamos estudiando. Obviamente el paciente tiene que calificar para esto, pero eso lo que estamos hoy en día es muy importante, controlar los factores de riesgo antes de que empiecen las manifestaciones de la enfermedad. Doctora, esos son los avances que nosotros siempre tratamos de escuchar, aprender y diseminar a la comunidad. Ahora, si un paciente quiere participar en un estudio de investigación suyo, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde llaman? No es muy importante, nos pueden contactar. Tenemos un website, Mount Sinai Well Research, o pueden llamar al teléfono 212-241-0511 y me pueden contactar. Mount Sinai Hospital, tenemos los estudios en todos los Mount Sinai, en Manhattan por ahora. Nos queremos extender afuera de Manhattan, pero pueden llamarlos. Obviamente hay que calificarlos, hay que hacer los estudios clínicos y podemos saber si el paciente califica para los estudios. Claro, y lo más importante aquí para los pacientes es que no piden papeles, no nos importa el estatus migratorio, no nos importa cuánto están ganando, no nos importa si tienen seguro, solamente nos importa su estado de salud, ¿no? Sí. Para cerrar, doctora Contreras, ¿qué consejos usted nos da a nosotros, los profesionales de salud, cuando vemos un paciente con esta condición? Importante educar al paciente. Muchas veces hay un estigma que tenemos en la sociedad, que nadie quiere hablar de enfermedad y nadie quiere decir que está enfermo. Sí. Y la hipertensión, por ejemplo, la diabetes son condiciones. La mayoría de los pacientes nacen con ese estudio clínico. Entonces es importante que quitemos ese estigma. Lo mismo la depresión, los problemas de salud mental. Son enfermedades y son cosas que se pueden tratar. Y lo importante que tenemos que saber es que una vez diagnosticado, si puedes tratar la enfermedad, lo que estamos preveniendo son las consecuencias a largo término que obviamente van a afectar tu vida para siempre. Es muy importante que el paciente entienda eso y que sepa que si controla los factores de riesgo, controla la presión, controla el azúcar, controla el peso, vas a prevenir la enfermedad. Lo que no queremos es la enfermedad, queremos hablar de salud y mantenernos saludables. Pues muy bien, ya sabemos, hay que educar al paciente, educar a la familia, educarnos nosotros mismos y seguir adelante. Así que, doctora Contreras, muchas gracias por el día de hoy. Aprendimos muchísimo de usted, se lo agradezco. No, gracias. ¿Sabías que hay más de 7 millones de sobrevivientes de derrame cerebral en los Estados Unidos? Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. ¿Los ataques cerebrovasculares o derrames se pueden prevenir? ¿Es esto cierto? ¿Una realidad? ¿Un mito? ¿Qué es? Esto es una realidad. Cerca del 80% de los accidentes cerebrovasculares se pueden evitar. Los factores de riesgo que desencadenan un derrame cerebral se dividen en dos. Los primeros son los que se pueden prevenir, como el hábito de fumar, beber alcohol en exceso, no hacer deporte, comer alimentos procesados y la presión arterial mal controlada. Mientras que en el segundo grupo están los factores que no se pueden evitar, como la edad, la raza, el género, la diabetes,
las enfermedades del corazón y la deformidad en los vasos sanguíneos o las arterias del cerebro. Siempre que hablamos de la salud hay que saber la anatomía. La arteria anterior, que va a cubrir esta parte del cerebro, aquí, da obviamente sangre a estas partes del cerebro. Y la arteria medial da sangre a los lados del cerebro, aquí. Aquí es la parte crítica. Cuando no hay buen sangrado, aquí se va a dañar esta parte del cerebro. ¿Qué ocurre cuando no hay sangre aquí? Pues miren, el dibujo nos ayuda mucho. No podemos ver bien, no podemos hablar bien, no podemos mover la boca bien. Y a medida que va subiendo el daño hacia el cerebro, a estas partes, las manos no funcionan bien. La parte anterior, vamos a ver problemas de caminar y sucesivamente al otro lado del cerebro es la misma cosa. Controlamos la lengua, los dientes, todo es controlado por el cerebro, por estas áreas en específica. Así que si tenemos un daño, en resumen, un daño en la arteria medial, estamos dañando todo esto y tenemos un problema. La arteria anterior, vamos a tener problemas en la parte central del cerebro. Así que es importantísimo reconocer los signos y síntomas. ¿Qué parte de nuestro cuerpo no está funcionando para que nos demos cuenta en dónde es el daño en el cerebro? Hoy en Tu Salud, Tu Familia hablamos del derrame cerebral, debido a que es la quinta causa de muerte y una de las causas principales de discapacidades en Estados Unidos. Es importante que aprendamos los síntomas asociados. Seguramente conoces a un amigo, un familiar que ha padecido de un derrame cerebral debido a los ataques que existen. Usted tiene que estar bien identificado de los signos y síntomas que les acabamos de comentar. Por esto es que nosotros les repetimos, siempre visiten a su médico. Se van a demorar 1 hora de todo el año entero para que visiten al médico. Nunca hace mal un poco de ejercicio. Siempre cae bien estar bien alimentados y no se les olvide que si se tiene información, compártela con sus seres queridos. Si usted necesita más información sobre esta condición o cualquiera de nuestros temas, por favor, llámanos al número que está en pantalla, que es el 1-833-904-8783. Hasta aquí llegó Tu Salud, Tu Familia el día de hoy. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Y recuerde que nos pueden ver a través de tusaludtufamilia.com, en Facebook, y también todos los programas están ya subidos a YouTube, así que los pueden repetir y compartir con todos sus seres queridos. Nos vemos aquí la semana que viene por Telemundo a la misma hora y recuerde que su salud está en sus manos.